Lucas capítulo 12, versículo 5. En esta mañana vamos a hablar sobre la ira de Dios. La ira de Dios, uno de los atributos que pertenecen, ¿no?, a Dios, pero también en esta serie, ¿no?, en la escuela dominical vamos a poder estudiar. Vamos a leer o considerar algunos pasajes antes de obtener, ¿no?, la enseñanza. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Como también Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Y tomando dos citas más, Juan 3:36, que es muy conocido para ustedes, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Último texto, Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, estos pasajes, mejor dicho, encontramos en alusión a la ira de Dios. Usted puede tomar una concordancia y va a encontrar mucho respecto a lo que estamos leyendo. Y en estos tiempos lo que queremos nosotros considerar, ¿no?, es que los cristianos, no podemos tener una definición simple de la ira de Dios. A todos siempre yo he escuchado, nos gusta hablar de un Dios bondadoso, ¿no?, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Y cuando hemos estudiado la semana pasada, o mejor dicho, no recuerdo que fue en este mes, sobre el amor de Dios, ¿no?, y hemos podido definir el amor de Dios. Pero esta vez también vamos a considerar una de las perfecciones de Dios, es sobre la ira de Dios. Y cuánto nuestros sermones, cuánto nuestro evangelismo tiene que estar también. Cuando usted habla o presenta el evangelio, tiene que hablar de la ira de Dios. No solamente entregamos a un Dios, porque el texto dice: la ira de Dios está sobre aquellos, ¿no?, que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Entonces al pecador hay que decirle lo que dice el texto. Hoy día casi pocos consideran la ira de Dios en los sermones, ¿no?, cuando se predica. ¿Por qué? Por la simple razón, ¿no?, que muchas veces el predicador, ¿no?, o el pastor no quiere perder a sus oyentes, ¿no? Están contentos que entenderlos, pero no lo advierten, ¿no?, de lo que la Biblia dice. Pero para algunos creyentes evangélicos, entre comillas, incluso ni siquiera quieren que esta palabra aparezca en la Biblia. Muchos no conciben que Dios se aira o está airado. Están muy lejos de admitirlo. Nosotros lo admitimos porque la Escritura lo dice así. Y la ira de Dios no es una ira de venganza. La ira de Dios tiene que ver con su santidad. La ira de Dios tiene que ver con su rectitud, con su justicia. En ese sentido vamos a ver ilustraciones a través de las Escrituras. Esa forma de concluir, ¿no?, de que Dios no está airado, es poder así, ¿no?, una forma de decir, tener un Dios concebido, ¿no?, es manchar el carácter de Dios. Pero nosotros, ¿quiénes somos para comparar a Dios, no? Como en Salmo 51, el salmista escribe, ¿no?, respecto a Dios: ¿pensasteis que yo soy como tú? Dios pregunta.
Entonces, muchos de las personas hoy día no tienen, diré, inclinación incluso a estudiar. Si ustedes se ponen a estudiar sobre la ira de Dios, van a encontrar desde Adán en Génesis y hasta Apocalipsis. Y ahí está, ¿no? Cuando Satanás y sus seguidores son echados al lago de fuego. Hay sectas, hay religiones que no aceptan que el infierno existe. Entonces necesitamos tener un deseo también de poder conocer más de la ira de Dios, aún siendo creyentes, porque esto nos va a llevar al final a temer a Dios. Eso es algo que van a poder usted encontrar para su crecimiento, ¿no? En cuanto a su temor de Dios. Lo que vemos en este atributo es la severidad de Dios. Algunos llaman, no dicen exactamente la ira de Dios, pero vemos un Dios severo, ¿no? La severidad de Dios. Necesitamos meditar, hermanos, en este atributo. Cada uno, creo que los que estamos aquí hemos sido, ¿no?, liberados de esta ira de Dios, de lo cual, si es que Cristo no nos hubiera encontrado, estaríamos bajo ira, como hemos leído el pasaje. Romanos 2:5 dice: atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad. No sé si usted ha escuchado, y por eso trata, ¿no?, de desterrar esto de las personas. Dios es amor, Dios es bondadoso. ¿Cómo un Dios puede crear, ¿no?, el infierno? ¿Han escuchado ustedes esa forma de pensamiento? Con eso, ¿no?, están manchando, como digo, el carácter de Dios. Nosotros tenemos que tener muy claro de este atributo, cómo debiéramos verlo conforme lo ven las Escrituras. Entonces, la pregunta es aquí: ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Al leernos, nosotros debiéramos dar cuenta de la realidad de la ira de Dios y no ocultarlo. No ocultarlos a quién, no, para nosotros, no ocultar al que nos escucha. Él no se avergüenza de proclamar, ¿no? Las Escrituras están ahí y tienen que ser enseñadas. La ira de Dios, hermanos, también constituye una perfección divina tan importante como es su fidelidad. Siempre hemos dicho, ¿no?, que Dios actúa conforme en unidad a sus atributos. Dios nunca es más amor, Dios nunca es más, ¿no?, más misericordioso, nunca es más ira. Dios actúa de acuerdo a su atributo y también en unidad. Y con todo esto, ¿no?, vamos considerando, porque es la vida diaria de nosotros, que cuando compartimos el Evangelio anunciamos la gracia como la justicia, como la misericordia, pero también como la ira. El hablar de la ira de Dios, cuando usted habla de Dios, usted está siendo sincero con las Escrituras. Si hablamos de la gracia, hablamos del amor, hablamos de su misericordia y dejamos la ira a un lado, no estamos siendo honestos con la persona. Sobre todo, no estamos siendo coherentes, ¿no?, con todo lo que Dios se ha revelado. Y la pregunta que quiero hacer, para ir comprendiendo entonces, ¿qué debemos de decir acerca de esta ira? ¿Qué debemos de decir acerca de esta ira? Tal vez para un estudio no es, por el tiempo hay limitaciones, pero vamos a tratar de comprender. Pero ¿qué dice, no? La Escritura es como un momento pregunté. La ira de Dios no viene simplemente por un invento, ¿no?, de nosotros, sino está en las Escrituras y a quien nos debe decir. Leamos Salmo 50, versículo 21. Al estudiar este atributo, hermanos, como esta es una doctrina y es la ira de Dios, y cada uno de nosotros necesita orar para comprender y estar en guardia, ¿no?, para no hacer simplemente una imagen de Dios según nuestras propias ideas o inclinaciones malas. Y dice el Salmo 50, versículo 21, ¿no? Ahí el Señor en la antigüedad se quejó. ¿Y qué expresa ahí una frase? Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas
que de cierto sea yo como tú. Vamos a definir la ira de Dios. Hay muchas, creo, maneras de poder escribir o definirlo, pero yo tengo esta definición de la ira de Dios. La ira de Dios es el enojo estable de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable de pecado. Repito, la ira de Dios es el enojo estable de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable del pecado. Y eso es lo que se ve. Dios no está airado simplemente porque quiera actuar con ira, ¿no? La ira de Dios es un eterno aborrecimiento a toda injusticia. Usted puede comprender esto. La ira de Dios es un eterno aborrecimiento a toda injusticia. Al final Dios vindica su gloria, pero Dios nunca es vengativo, ¿no? Dios nunca es vengativo. El Salmo dice, todos los caminos de Dios son justos. La ira de Dios entonces es una perfección de Dios mismo, que necesitamos meditar con frecuencia. Entonces no debiéramos simplemente razonar con lógica, ¿no? Como muchos lo hacen, sino poder ver, ¿no?, a un Dios actuando de esta manera en las Escrituras. El meditar, el orar, nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien, ¿por qué? ¿No? Vamos a entender cómo Dios se hace conocer. Y debiéramos también celebrar así como celebramos el amor de Dios. Porque los creyentes en un momento, ¿no?, o a través de la historia son perseguidos, son atribulados por hombres malvados. Y aquel día Dios va a vindicar su gloria, ¿no? Dios va a retribuir a cada uno también. Todo tiene, como dice, la justicia de Dios es aplicado en todo, ¿no? Tal vez muchos hombres en este mundo pueden dañar, pueden cometer muchas maldades, pero la justicia de Dios, aquel día, si no en este mundo, ¿no?, aquel día Dios igual va a retribuirlos. Entonces nadie puede escaparse. Y la ira de Dios está allí. Así como el amor de Dios mora en nosotros, ¿no?, debiéramos también con mucho amor hablar de esta perfección de Dios. En la Escritura ahora vamos a ver, ¿no?, cómo varios términos. Usted puede ver cuando habla de enojo, es un sinónimo de ira. Cuando usted ve de furor, es un término. O cuando usted de la furia, son palabras, ¿no?, que encontramos en las Escrituras. Dios está enojado, Dios está airado, hay una furia de parte de Dios. Entonces son palabras que podemos encontrar en las Escrituras. Quiero tomar esto tal vez solamente como concepto del enojo de Dios. Hay un autor que se llama Robertson, él habla, ¿no?, la palabra en el griego hay dos palabras para ira. Uno de ellos es, hablando del enojo, es thumos. Esto significa o quiere decir, es una furia vehemente, ¿no? Eso es su furia vehemente o su cólera, ¿no?, hirviendo. Hay otra palabra que es, hablando de la ira, es orge. Esto habla de una indignación ajustadora de cuentas, o su enojo, ¿no?, ajustador, como digo, de cuentas. Acá tiene que ver, ¿no?, esas dos palabras podemos identificar cuando usted quiere buscar los originales, dos palabras diferentes, enojo e ira. Pero como también dije, está furia, ¿no? Y aquí, esta palabra solamente es para poder definir, darnos una dirección, ¿no?, a lo que estamos queriendo decir. Vamos a ver algunos ejemplos ahora al enfocarnos sobre la ira de Dios que cae sobre los seres humanos. En el juicio final, por ejemplo, es una de ellas. Usted tal vez celebra hoy, ¿no?, el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido darnos la vida, ¿no?, y llevarnos a su presencia. Pero, ¿qué pasaba si nosotros no hubiéramos conocido a este Dios? Tal vez no hubiera sido un invento, no lo que hubiéramos tenido del cielo, el infierno. Pero ¿qué pasa o qué dice las Escrituras respecto a los seres humanos de aquel día en el juicio final? Uno de ellos, que esto va a ser, ¿no?, hablando de la ira, va a ser eterno. Va a ser eterno. Jesús habló de la eternidad, de la ira de Dios
en muchos textos. La ira de Dios al final de los tiempos, ¿no?, viene sobre aquellos que no abrazan al Señor Jesucristo. Y la ira de Dios, dice, va a ser Jesús dijo, eterno, nunca va a terminar. La ira de Dios va a ser terrible para aquellos que no corren a Jesucristo. Será sufrimiento indescriptible. La ira de Dios será merecida para los pecadores, totalmente justa y correcta. Y nadie puede esto ignorar. La ira de Dios también, nadie lo puede evitar. Solamente, ¿no?, aquella persona que se refugia en Cristo tiene la gracia o la oportunidad de poder acercarse. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 al 41. Esto es lo que Dios dice. Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 en adelante. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen, ¿no? Esto es lo que Dios demanda de sí. Un Dios así está descrito, ¿no?, en las Escrituras. Aquí hay enojo, aquí hay venganza, aquí hay furor contra aquellos que le aborrecen, ¿no? Y está el juicio de Dios de esta manera. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así se muestra el carácter de Dios. En Dios no hay, hermanos, defecto alguno, ¿no? No hay defecto en nada. Pero, sin embargo, ¿no?, ¿qué pasaría si Dios careciera de la ira? ¿Te has preguntado? ¿Qué pensarías si Dios no tuviera esta perfección? El hombre puede vivir como quiere, puede deleitarse en la inmoralidad y no deleitarse en la moralidad, en la justicia o en la rectitud. ¿Qué pasaría, ¿no?, con todo lo que vemos? Todos estaríamos, esto sería el cielo. Y puedes hacerlo lo que quieres, no habría un Señor supremo. Entonces, por eso dan cuenta que Dios es perfecto en todo su ser. ¿Cómo podría, ¿no?, un Dios lleno, ¿no?, de toda virtud, careciente de esta ira? No es un Dios compatible, ¿no?, en muchos sentidos, hablando en esos términos humanamente. Pero este Dios no se deleita en el pecado, y por eso viene la justa retribución. Y su retribución contribuye a su propia gloria, que al final el hombre es humillado, el hombre es polvo, y Dios solamente, ¿qué hace, no? Se muestra como Dios que es, que nadie puede vencerlo, ¿no? Es santo. Y su santidad se ve en su moralidad. Entonces, el impío, cuántas veces que puede vivir, despreciar a Dios, si no hay ira, todo está bien. Todo está bien. Por eso el Dios que se tiene, ¿no? Cuando el salmista dice, ¿pensaste que yo era como tú? Debemos hacer esa pregunta tan seria, porque hay muchas religiones que no consideran y se han creado un Dios de su imaginación. Y eso nosotros llamamos que es idolatría. Idolatría. Dios así, hermanos, señala en sus escrituras, ¿no?, como el Salmo dice, Dios está airado. ¿Cómo podemos borrar? Hay doctrinas que el hombre lucha en recibir. Muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, hemos luchado con la palabra predestinación, ¿no? Y muchos tropiezan. Pero también muchos así, con este atributo de la ira de Dios, tropiezan. El que conoce, ¿no?, la revelación completa va a ver que hay un Dios de ira y va a decir, pero hay otros que no, solamente contemplan a un Dios, ¿no?, tierno, a un Dios cariñoso, a un Dios solamente que puede solo amar, y no es así.
no es compatible con los demás atributos, ¿no?, de la naturaleza de Dios. Es un requisito, ¿no?, que vemos para el pecador, de que tiene que reconocer que la ira de Dios está sobre él si es que no se arrepiente. Como hemos definido hace un momento atrás, la ira de Dios, ¿no?, es el aborrecimiento de toda injusticia de él. Y la injusticia tiene que ver, ¿no?, simplemente con los caminos del hombre, que no son rectos, ¿no?, que todo lo que hace pues está contaminado, así hemos dicho, ¿no?, de pecado, de maldad, de sangre, dice Proverbios, ¿no?, derramamiento de sangre. Todos sus caminos son así. Y eso es indignante para un Dios santo, porque es, ¿no?, contra él. Que Dios pueda, ¿no?, cada vez considerar, nos pueda ayudar. Dios se enoja contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad. ¿No?, es irnos contra la soberanía de Dios. Es, con otras palabras, más duro sería, ¿no?, violar la soberanía de Dios. Por eso está este atributo, sublevarse a Dios y no considerar su grandeza, no considerar su majestad, es repudiar a Dios. Por eso está la ira, para que pueda el hombre ver. Y dijimos en un momento, la ira de Dios no es una venganza, Dios no actúa así. Ese concepto tiene que salir de nosotros, los creyentes. Nada más Dios, si gobierna, si Dios está trabajando, ¿no?, como gobernador del universo, Él no es vengativo. No es vengativo, Él está actuando en su propia justicia. La justicia demanda, ¿no?, que tiene que haber justicia. Si no, no habría cárceles, por ejemplo, ¿no?, en este tiempo. ¿Por qué encerrar al preso? Todo, incluso las leyes, ¿no?, constitucionales de una nación son sacadas de las Escrituras. Algunas menos, algunos más severos. Dice Romanos 1:18. Vayamos a Romanos capítulo 1:18. Ya viendo, ¿no?, hasta aquí que la ira de Dios es una de sus perfecciones de parte de Él. Y dice aquí en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y esto cuándo, hermanos, fue manifestada o cuándo se pronunció? Y vamos a ver aquí, la ira de Dios fue pronunciada, o la sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldecida, cuando el hombre fue echado, ¿no?, del paraíso terrenal. Ya vemos ahí la ira de Dios revelándose desde el cielo, en castigos, por ejemplo, ejemplares en el diluvio. Ahí ve usted un Dios contra, ¿no?, el pecado. Y Dios simplemente trae el diluvio. Usted ve Sodoma y Gomorra. Ve también el amor de Dios ahí, sacando una familia. ¿No? Ve sacando, pero ve usted la ira de Dios, cómo no, desde el cielo cae fuego, dice. Y especialmente, ¿no?, cuando la muerte reina ahora en este mundo. Entonces, vemos que la ira de Dios se ha ido revelando desde el comienzo. Cuando también se manifestó esta ira, como dice Romanos, ¿no?, la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando el pecador, por ejemplo, transgrede la ley, ¿qué viene al transgresor? Justicia. Y ahí es aplicable la ira de Dios. Por ejemplo, el capítulo 8 de Romanos, ahí habla, ¿no?, que todos, ¿no?, este mundo gime por liberación, ¿no? Como dolores seguimos sufriendo. Todo lo que pasa, ¿no?, las muertes, las enfermedades, todo es consecuencia de eso. No es nada más que las cosas pasan por pasar. Entonces, en Romanos 8 se puede considerar también para nuestras notas que Dios, por ejemplo, es enemigo del pecado.
pero también él no da la retribución al pecador. Isaías capítulo 53, versículo 10. ¿Cómo vamos a poder leer? Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Ustedes saben este pasaje, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ira de Dios también, hermano, fue revelada desde el cielo, cuando su Hijo, vemos aquí en este pasaje, Dios tenía que manifestar su carácter divino. ¿Y qué dice Isaías 53, 10? Ahí vemos Dios, ¿no?, manifestando su ira. ¿Sobre quién? Sobre su propio Hijo. Sobre su propio Hijo. ¿Y qué está pasando? Lo está haciendo pedazos. Lo está quebrantando, dice. Así fue presentada en Isaías, ¿no?, esa imagen del sufrimiento que vendría sobre Jesucristo. Una muerte terrible. ¿Por qué? Porque estaba pasando por alto los pecados de los hombres. Y muchos no ven eso. No ven que también ahí en el madero la ira de Dios está sobre su Hijo. No solamente es juicios, ¿no?, juicios sobre la tierra, juicios sobre las naciones, pero el mayor juicio o la mayor ira revelada, ¿no?, en la historia es sobre su Hijo. Eso es lo que nos hace ver que tan serio también puede ser el pecado. Aunque este era hombre sin pecado, pero llevó el pecado. Esto es lo que Isaías nos muestra. Pero también podemos ver, hay muchos pasajes, solamente estoy tomando algunos que puedo considerar para este estudio, que, por ejemplo, ¿no?, Dios siempre se ha mostrado con todas las naciones benevolente, pero la nación que le ignora, la nación que saca a Dios o desecha su gracia, siempre va a haber también su mano, pero su mano es su mano de justicia. Dice Salmo capítulo 95, versículo 11. Por tanto, dice, juré en mi furor. Esta es una de las palabras que, como dije un momento atrás, furor. Juré en mi furor. Hay un juramento de Dios. Una promesa también. Génesis capítulo 22, versículo 16. Y él también anuncia un castigo a los transgresores. Vamos a leer primero Génesis capítulo 22. Capítulo 22, versículos 16. Para poder comprender, dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí lo que quiero declarar o decir más claramente, ¿no?, cuando el juramento de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo. Hay un anuncio aquí de su castigo, ¿no? Pero hay también la promesa para aquellos que obedecen, ¿no? Pero también hay un juramento. El primer caso aquí es que Dios juró en favor de sus hijos. El segundo está para atemorizar a los impíos. Y un juramento en la Escritura es una confirmación solemne. Por Dios dice, yo mismo he jurado, dice. Por ejemplo, es un ejemplo, Salmos 89, 35 dice, declaro, una vez he jurado, dice, por mi santidad. Los votos de juramento que se hace aquí en la tierra, ¿no?, hay muchos. Por ejemplo, cuando en los pactos matrimoniales, ¿no?, o cuando
un congresista o el presidente está siendo ubicado en su lugar que le corresponde, juro, dice, no juro, pues el juramento de Dios es así, juro no por mi lealtad, juro por mi santidad, Dios va a actuar. Dios lo que promete, ¿no? lo lleva a cabo. Pues, si había un anuncio de castigo, va a haber, el castigo se va a realizar. Por ejemplo, dice Salmo 95:11, juré en mi furor. Juré en mi furor. Así que Jehová siempre va a apelar, ¿no? a su promesa, a su juramento, como este salmo nos recuerda. Porque Dios en sí es completo. Colosenses 2:9 habla que en Dios habita todo, que en Él están todas estas perfecciones, ¿no? Juan 1:18. Pero también leemos de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos esto en nuestro Dios actuando, y aquí está la ira del Cordero. Vea que es necesario meditar, vea que es necesario escudriñar. En primer lugar, nuestros corazones debieran estar cada día más, ¿no? Inculcado, o yo diría, o tal vez explicándolo de otra manera, de un aborrecimiento al pecado. Cuando hablas o cuando meditas de la ley de Dios, te va a llevar esto, ¿no? A aborrecer siempre lo que Dios aborrece. Nosotros siempre estamos inclinados a pecar, pero cuando eso ya desaparece, ¿no? Muchas veces se convierte en algo trivial, digamos, lo que hacemos. Lo vemos común, cotidiano, hacer lo mismo. El impío hace lo mismo, yo hago lo mismo. Entonces yo no estoy considerando la ira de Dios. Por eso nos lleva el estudiar, poder meditar y no consentir, ¿no?, nuestra concupiscencia. Pero cuando más estudiemos, hermanos, cuando más meditemos de este atributo, nos vamos a dar cuenta por nosotros más de quién es Dios. En segundo lugar, lo que hace, hermanos, al estudiar o considerar este atributo es que nuestros corazones tengan un temor verdadero a Dios. No un miedo, sino un temor, un respeto reverente. Cuando estás en la casa de Dios, cuando buscas, ¿no?, a adorar en lo que haces, considera esto. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego consumidor tiene que ver con su ira, no es otra cosa. No podemos simplemente dejar por lado reverencia, ¿no? Esto produce, hermanos, cuando vamos a meditar este atributo. En tercer lugar, al considerar este atributo, lo que debiera haber nosotros es una alabanza por haber sido librado de esta ira. Primero he dicho, odio al pecado. Segundo, temor verdadero a Dios. Tercero, una ferviente alabanza a Dios por haber sido librados de la ira que ha de venir. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10. Si no alabamos, como dices Salmos 97:12, ¿no?, la memoria de su santidad. No nos regocijamos en la santidad, ¿no? Si no consideramos lo que estamos estudiando. Aquel día Dios va a desplegar su ira, va a vengarse de todos los que se oponen a Él. Deuteronomio
capítulo 32, versículo 24, dice: alabad, gentes, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos. Apocalipsis 19, versículo 1 y 3. Y de nuevo oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron: aleluya. Y aquí el texto: porque sus juicios son verdaderos y justos. Aquel día, hermanos, va a ser grande, cuando el Señor, ¿no?, se levante en su majestad. A Él le pertenece el dominio. Él va a magnificar su justicia y simplemente va a destruir al orgulloso, al desafiante, al atrevido. Dice Salmo 130, versículo 3: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Por ese momento dije: debiéramos celebrar que hemos sido librados de la ira de Dios. Y aquí el salmista dice: si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 1:5 dice: ¿quién se levantará? ¿No? Difícil. El Salmo 1 habla de esta pregunta: no se levantarán los malos en el día del juicio. No se levantará. La justicia, ¿no? Aquel día se va a hacer por sí mismo exaltada por Dios mismo. Y todo esto, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hemos visto en su vida. Jesús tuvo que caminar igual que nosotros. Dice Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. También dijo en los evangelios: si es posible, pase de mí este vaso. Y las palabras que tenemos de nuestro Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El alma de Cristo antes de morir estaba agitado así, porque la ira del Padre sabía que iba a caer sobre Él, ¿no? Sabemos que ese lugar nos pertenecía a nosotros, pero eso fueron sus palabras. Si Cristo estaba así antes de morir, el hombre debiera estar peor todavía, porque no sabe dónde se acerca. Por eso siempre la gente solo tiene miedo a morir, pero el alma del Señor estaba así, antes de poder llegar a la cruz, ahí ya, mejor dicho, antes de poder dar el último suspiro. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice, usted puede leer ahí el texto. Nada más lo que estamos viendo significa, ¿no?, que Dios, hermanos, no puede mirar el pecado, no puede aplaudir. Nos llevaba el texto: ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá? Dios al final va a destruir, va a triunfar sobre sus enemigos, ¿no? Su palabra lo ha jurado, su palabra lo ha prometido. Y todo lo que Dios dice, hermanos, lo va a llevar a cabo. Los pecadores no podrán escapar a aquel día. Ahorita hay paciencia, hay benignidad, hay longanimidad. Por eso Romanos habla que en su bondad Dios nos concede que el hombre se pueda arrepentir. El hombre está huyendo de la ira de Dios. Juan el Bautista empezó a predicar así, Mateo 3:7, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quién os enseñó? Juan el Bautista se puso a predicar así. El hombre está huyendo de la ira de Dios. Necesitamos que esta exhortación, hermanos, esté dirigido a usted, como también, ¿no?, a mi vida, como también a aquel que no es creyente, porque es serio.
Es serio su palabra y con las cosas de Dios no podemos, yo diría, ser simplemente sencillos, ¿no? O pasar por alto. Hay que estar asegurados que Dios cada vez se nos revele, que cada vez Dios también no nos puede escudriñar nuestros corazones. Si estoy muy regocijado, ¿no? De verdad me soy librado de la ira. Si yo tengo temor por las cosas de Dios, si estoy apartado del pecado cada vez más, porque al final fueron, ¿no? Mis pecados quienes mataron al Señor. Termino leyendo este texto, Juan 3:36. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Para nosotros, hermanos, esto es victoria, esto es gracia, esto es amor. Pero el que rehúsa, dice, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestro evangelio debe ser completo. Si vamos a proclamar el evangelio, considere en hablar de la ira de Dios. No solamente es amigo, Dios te ama. No, amigo, Dios está irado también contigo. Si tú rehusas creer en el Hijo, la ira de Dios está latente ahora mismo. Eso es decir, o es ser honesto con las Escrituras. Entonces llevemos una meditación sobre este atributo de Dios a sus vidas. Después que hemos ido estudiando todos los atributos, encontramos esto en Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias una vez más por permitirnos abrir, Señor, tu palabra en varios textos en esta mañana, considerando, Señor, tus perfecciones, tu ser. Señor, eres infinito, pero también te dejas conocer quién eres. Perdónanos, Señor, cuando hemos ignorado este atributo tuyo en nuestro evangelismo, en nuestra presentación, Señor, o exposición. Necesitamos recordarnos, necesitamos anunciar, Señor, este atributo para que te conozcan y te teman y te alaben y se sometan y te obedezcan, Señor, al final, con temor, con mucha reverencia, en gratitud. Gracias, Señor, por habernos librado de esa ira. Pero engrandecemos más a nuestro Señor, porque Él fue abandonado por nosotros, para que fuéramos librados. Una vez más, Señor, perdonan nuestros pecados. Gracias, oh Dios. En Cristo Jesús oramos esto. Amén.